Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de temas de seguridad mundial. Ya faltan pocos días para que termine el año 2023. El resumen de noticias de esta noche cubre eventos hasta el mediodía del miércoles 27 de diciembre. Comencemos. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante el día de hoy fueron exitosos en destruir un navío de la flota de la Marina rusa en el Mar Negro, que se había identificado como un navío que transportaba y que llevaba en su interior drones iraníes tipo Shahed para ser utilizados contra Ucrania. El navío ruso fue destruido en la base conocida como Feodosia en Crimea, según prensa asociada. Este navío, que fue impactado por misiles disparados por aviones de Ucrania, llevaba a bordo tanques y 225 marinos. No se sabe cuántos de estos marinos estaban a bordo en el momento del ataque. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintieron que el ejército ruso haya obtenido el control completo de la ciudad de Marinka, como se informó ayer, que es un poblado cercano al oeste de la ciudad de Donetsk. Según las autoridades ucranianas, las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron a los suburbios de Marinka, donde tienen una mayor capacidad de defensa. Durante el día de hoy, miércoles, se indicó de que se están desarrollando severos combates en diferentes zonas de Donbass y continúan los ataques con drones tipo Shahed, donde las defensas aéreas de Ucrania alegan que han podido derribar la gran mayoría de estos drones. Además de las batallas en Marinka, Rusia está tratando de capturar un pequeño poblado llamado Sinkivka en la región de Kupiansk, cercana a la ciudad de Kharkiv, en el extremo noreste de Ucrania. El presidente Zelensky informó que va a bajar la edad del servicio obligatorio militar de Ucrania, porque necesita por lo menos tener un ejército de más de 500,000 de soldados en su guerra contra el invasor llamado Rusia. Así que la edad si es aprobada por el Parlamento de Ucrania, se va a reducir de 27 años de edad a solo 25 años de edad. Naturalmente, esta no es la edad para que un ucraniano voluntariamente pueda ser soldado de Ucrania para proteger a su país. Algo que puede estar relacionado a la guerra en Ucrania es la petición aprobada por el gobierno de Japón de transferir misiles Patriot a Estados Unidos, debido a que alegadamente el inventario de estos misiles ha disminuido en los Estados Unidos, y podemos suponer que la demanda por este tipo de armamento en las guerras de Ucrania y en Israel son el motivo detrás de esta transferencia de armamento de los arsenales de Japón hacia los arsenales de los Estados Unidos. A su vez, es indicativo de que las fábricas en Estados Unidos no pueden fabricar a tiempo ni satisfacer a tiempo la demanda de este armamento en Ucrania y en Israel. El gobierno ruso inmediatamente reaccionó enviándole un mensaje a Japón. María Zakharova, oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo, y cito: "Esta transferencia de misiles Patriots a los Estados Unidos tendrá consecuencias negativas para la seguridad global y regional. Japón no solo ignora sus propios principios, sino que esencialmente pierden el control sobre sus armas, de las que Washington ahora podrá disponer literalmente como quiera". Cierro la cita. Recordemos que estas son las guerras de palabras, ya que Estados Unidos y la ONU condenaron el envío de armas y municiones por parte de Corea del Norte
a Rusia. Y ahora es natural que Rusia se queje de cualquier arma que los aliados envíen a los Estados Unidos, porque se cae de la mata que en ambos casos el armamento ha sido transferido para ser utilizado en Ucrania. Otras noticias que no hemos cubierto anteriormente son los disturbios sociales en Serbia, que reclaman que las elecciones donde salió como ganador el líder prorruso Aleksandar Vučić, donde en el pasado hemos mencionado que Serbia fue uno de esos países donde los mercenarios de Wagner Group tenían una campaña de reclutamiento activa. Estas manifestaciones afirman que las elecciones del 17 de diciembre fueron corruptas, con compra de votos y votos fantasmas, donde tenemos que mencionar que el presidente Vladimir Putin acusó al occidente de ser los culpables de estas protestas y de sembrar la semilla de la violencia en contra del gobierno de Aleksandar Vučić. Recordemos que Serbia es uno de los países que desde el año 2009 está tratando de entrar a la Unión Europea, donde Putin tendría otro títere dentro de esa importante organización para torpedear muchas de sus decisiones. En Irak, en la base de los Estados Unidos, conocida como la base de Erbil, se suscitó un ataque en contra de esta base que dejó a 3 soldados heridos de los Estados Unidos, donde uno de ellos está en una condición de gravedad. En reacción a este ataque, el presidente Biden dio el visto bueno para atacar los grupos de hostiles respaldados por Irán conocidos como Kataeb Hezbollah, que operan en Irak, donde ellos se hicieron responsables de los ataques perpetrados contra esta base de los Estados Unidos utilizando drones cuyo modelo no ha sido especificado. La reacción por parte del gobierno de Irak por los contraataques autorizados por el presidente Biden fue el siguiente. Irak acusó a Estados Unidos de haber conducido un ataque inaceptable porque viola la soberanía del país de Irak, donde indican que civiles fueron heridos durante el contraataque de los Estados Unidos. Es curioso que simultáneamente el gobierno de Turquía realizó ataques en territorio de Irak. Sí, en territorio de Irak, contra kurdos iraquíes, donde estos ataques no fueron condenados por el gobierno de Irak. O sea, que mientras Estados Unidos violó alegadamente la soberanía de Irak, Turquía no violó la soberanía de Irak. Recordemos que anteriormente Estados Unidos le había dicho al gobierno de Irak que si ellos no son capaces de tomar acción en contra de estos grupos armados dentro de Irak que atacaban bases de los Estados Unidos, que ellos iban a tomar acción. Por otro lado, tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están todavía en Irak batallando contra grupos armados que son enemigos del gobierno en turno. Y naturalmente me refiero a ISIS, que todavía no ha sido eliminado y que tienen como una meta tener el control completo del país de Irak. En Israel, el panorama durante estas Navidades no ha cambiado absolutamente nada, ya que Israel continúa con su posición de que va a incrementar los ataques en la franja de Gaza, así que todo empeora, y que esta guerra está muy lejos de su final. Hay que tener cuidado con toda la demagogia que se está utilizando sobre cuánto va a durar esta guerra en la franja de Gaza, porque hay periódicos que están publicando que las hostilidades están próximas a terminar, para después usar una frase que dice
en unas semanas, sin decir de cuántas semanas están hablando. Yo creo que la opinión de muchos de nosotros es que hasta que todas las ciudades en la Franja de Gaza estén completamente en ruinas y las Fuerzas Armadas de Israel controlen la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto, esta guerra no se aproximará a su final. En el Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas se pasó una resolución para que llegue ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde se solicita en esa resolución que se tomen los pasos para crear las condiciones necesarias para que se llegue a un acuerdo de cese a las hostilidades. Por otro lado, una persona que no mencionó su nombre alega que las fortunas de los líderes de Hamas que viven como príncipes en Qatar ascienden de 3 a 4 billones de dólares cada uno. O sea, que cada uno es billonario, donde deben estar naturalmente pidiendo más millones de dólares en ayudas para la Franja de Gaza, para desviar esos millones a sus bolsillos. Sobre la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Siria, llamado Musavi, el ministro del Exterior de Irán condenó el ataque diciendo de que Irán se reserva el derecho para tomar las medidas necesarias para responder por las acciones de Israel en el momento y lugar apropiado. Estas palabras confirman lo que les indiqué ayer, de que Irán va a vengar la muerte del comandante Musavi. En el conflicto que se desarrolla en el Mar Rojo, se informó que la Marina de los Estados Unidos interceptó más de 12 drones kamikazes y 3 misiles balísticos antibuque, más 2 misiles cruceros que se lanzaron contra blancos en el sur del Mar Rojo. Este ataque comenzó aproximadamente a las 6:30 de la mañana, hora local de Yemen, el día de ayer, y se extendió por un espacio de 10 horas. Para derribar estos drones y misiles se utilizaron aviones de combate F-18 del portaaviones Eisenhower, más el destructor USS Laboon. Se reporta que desde que comenzaron los ataques por los hutíes en los barcos mercantes y militares en el Mar Rojo han ocurrido por lo menos 100 ataques contra 14 navíos. Otra manera de expresarlo es que los hutíes han lanzado por lo menos 100 drones y misiles contra 14 navíos que estaban transitando por el Golfo de Adén y por el Mar Rojo. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dice que el armamento que se está utilizando en contra de estos navíos, sin duda, es de Irán. Con respecto al ataque al barco cisterna Ken Pluto, a 200 millas de las costas de India, en el Mar Arábigo, que a veces se le llama el Mar Arábico y algunas personas le llaman el Mar de Omán, donde aparentemente no se sabe dónde termina el Mar Arábigo y comienza el Mar Índico. Las últimas noticias son que el gobierno de la India se compromete a enviar barcos de guerra a patrullar esta zona para proteger los barcos mercantes que están transitando en ese pedazo de mar. Por lo pronto, el barco cisterna Ken Pluto llegó a Mumbai, donde están inspeccionando los daños y tratando de determinar la procedencia y tipo de arma que impactó este tanquero. El gobierno de la India no ha expresado acusaciones en contra de Irán por este ataque, y el gobierno de Pakistán no ha mencionado nada referente a proteger los barcos mercantes que transitan en el Mar Arábigo al sur de su país. Durante el día de hoy, prensa asociada informó que el Parlamento de Turquía aprobó
el ingreso de Suecia a la OTAN. Por ende, ese país se mueve a una posición más cercana a completar su membresía de ser parte de la organización conocida como la OTAN. Las noticias no indican qué otros pasos adicionales tiene que tomar Suecia para ingresar a la OTAN oficialmente, pero aparentemente tiene que haber una decisión del Parlamento de Suecia. El presidente de Turquía, Erdogan, tiene que ratificar la decisión del Parlamento de Turquía. Y aparentemente todavía hay problemas con otro gobierno prorruso dentro de la Unión Europea y de la OTAN, llamado Hungría, donde hemos mencionado anteriormente que Víctor Orbán, primer ministro de ese país, es pro-Putin y pro-Rusia. Los motines en Argentina contra su nuevo presidente ha comenzado a despertar el interés mundial, donde estas protestas alegadamente son producto de las amplias medidas de shock económico que han provocado que los precios se disparen en ese país como parte de una desregulación de la economía nacional. Los manifestantes han salido a las calles a pesar de las amenazas del presidente Milei de suspenderle los beneficios del gobierno a cualquier persona que bloquee las calles del país. Una noticia interesante que no tiene que ver con guerras es la siguiente. En Pakistán el gobierno va a comenzar un programa para sembrar nubes con la esperanza de crear suficientes lluvias para que esta lluvia limpie la contaminación ambiental que hay en la atmósfera en diferentes partes del país, ya que en lugares como la ciudad de Lahore, el gobierno ha tenido que cerrar escuelas, mercados y parques debido a la pésima calidad del aire. Esta ciudad queda en el noreste de Pakistán, prácticamente en la frontera con India. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Recuerden que mañana 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Así que espero que aquellos que estén asistiendo a las fiestas de las máscaras en Atillo disfruten de su maravilloso día. Nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.